A esa hora ya no debería haber nadie ahí. Yo sé cómo suena eso, pero no estoy hablando de ruidos raros ni cosas que uno imagina. Estoy hablando de algo que sí pasó, algo que todavía me pesa, porque yo no sé si hice lo correcto o si fui parte de algo que no entiendo. Trabajé como embalsamador durante más de 20 años, en una funeraria pequeña, en Veracruz. No era un lugar moderno, ni con muchos empleados, pero siempre se hacía todo con respeto. Y yo nunca tuve problemas, ni siquiera en los casos más difíciles. Cuando venían personas muy jóvenes o con accidentes feos, claro que tocaba fuerte, pero uno aprende a separar. Hasta que llegó ella, Lucía. Cuando vi el nombre en el registro sentí algo raro, como si se me cerrara el pecho. Fue automático. Yo la conocí. Había sido mi vecina durante años. Vivía 2 casas después de la mía. Siempre nos saludábamos. Una mujer tranquila, de esas que no levantan la voz. Tenía una niña pequeña, creo que de unos 6 o 7 años. Me quedé viendo el cuerpo por unos segundos sin saber qué hacer. Me acuerdo que entró una compañera para prepararlo y... no sé por qué, le pedí que me dejara hacerlo a mí. Le dije que era un favor personal, que la conocía y que quería dejarla bien, como un último gesto. El encargado aceptó. No hice ningún show con eso. Simplemente cerré la puerta de la sala y empecé el proceso como siempre. Luces encendidas, todo limpio, silencio total. Y desde el primer momento sentí que algo estaba fuera de lugar, no por ella. El cuerpo estaba entero, sin trauma. Me dijeron que fue un aneurisma, una muerte súbita, pero había algo, como una presencia, como si ella no estuviera del todo ida. No sé cómo explicarlo. Cuando empecé a lavar el cuerpo, a limpiarla con el algodón, vi que tenía todavía marcas de la ropa. Eso es normal, pero con ella me dio cosa. No quise frotar tan fuerte, como si me diera miedo lastimarla. Después, cuando pasé a peinarle el cabello, se me enredó una mechita entre los dedos y juro que lo solté con cuidado, como si pudiera dolerle. Y lo peor es que empecé a hablarle, así bajito, como si me escuchara. Le dije que su hija iba a estar bien, que seguramente ya estaba con la familia, que no se preocupara. Yo sabía que eso no tenía sentido, pero lo dije igual. Era como si me saliera solo, como si alguien me pidiera que lo dijera. Entonces pasó algo que me hizo parar en seco. Sentí que el labio, la comisura de la boca, se movía, como un gesto chiquitito, casi un intento de sonrisa. Fue como un tic leve. Me acerqué a mirar. No vi nada más, pero esa imagen se me quedó. Y lo peor fue que, cuando volví a verla, me di cuenta que los ojos todavía estaban abiertos. No es raro en los fallecidos, a veces cuesta cerrarlos, pero no era eso. Lo que me inquietó es que los ojos no estaban mirando hacia el techo, estaban dirigidos hacia mí. Me puse nervioso, respiré hondo, traté de concentrarme. Seguí con el proceso. Cuando comencé con la parte de la inyección del formol, el sonido de la bomba estaba raro. Iba más lento de lo normal, como si el motor se arrastrara. Y mientras yo miraba el tubo que recoge los líquidos del cuerpo, noté que la manguera no tenía el color que debía tener. En vez de ese tono entre rosado y marrón que es típico, empezó a verse azul. Un azul claro al principio, pero se fue intensificando. Yo me acerqué, pensando que tal vez algo se había mezclado mal, o que el líquido de drenaje estaba contaminado, pero no tenía sentido. El equipo estaba bien, los insumos eran nuevos. Entonces miré de nuevo el rostro de Lucía, y lo que vi me heló. Las venas del cuello estaban oscureciéndose, como si ese mismo azul estuviera subiendo por debajo de la piel. Era un tono casi eléctrico, y los ojos seguían abiertos, con un color cada vez más opaco. Quise apagar la bomba, pero se apagó sola, y justo después sentí, no sé cómo decirlo,
un suspiro. No fue un ruido fuerte ni un aliento completo. Fue como el aire que sale cuando uno duerme, suave, apenas perceptible. Pero lo escuché. Estoy seguro. Me alejé. Me quedé parado al lado de la puerta con la mano en el pomo, sin saber si salir o quedarme. Todo se quedó callado de una forma rara. Y no sé por qué, no me fui. Seguí. Como si ya no pudiera dar marcha atrás. Yo no sé en qué momento se hizo tan tarde. Estuve ahí más tiempo del que debía, pero no fue por distracción. Era como si el tiempo dentro de esa sala se hubiera detenido, o como si algo no me dejara terminar. Después de que la bomba se apagó sola, me quedé varios minutos sin moverme. Tenía los guantes puestos, las herramientas listas, pero no hacía nada. Solo miraba. Cuando por fin me obligué a continuar, hice los últimos pasos con las manos frías. Me temblaban un poco. No sabía si era miedo o si era otra cosa. Maquillé el rostro. Le cerré los ojos, la peiné otra vez y antes de cubrirla me detuve. Le puse una flor blanca en el pecho. No sé de dónde la saqué. Creo que era del florero de recepción. Fue algo impulsivo, como si eso cerrara el ciclo. Después fui al escritorio a firmar los papeles de liberación del cuerpo. Pero antes de salir de la sala, volví a mirarla una última vez. Y ahí fue cuando lo vi. Lucía tenía una lágrima en la mejilla. No estaba seca, no era brillo de la piel. Era una lágrima fresca, real, bajando desde el lagrimal hasta la comisura del labio. Una línea perfecta, visible incluso con el maquillaje. Me acerqué en silencio. No quería parpadear. Y entonces vi otra cosa. Debajo de su mano derecha, justo encima del abdomen, había un papel mojado, como si se hubiera empapado por dentro. Lo tomé con pinzas. Era un pedazo de hoja blanca, arrugada y con tinta azul. Estaba escrita con letra temblorosa. Solo decía una frase: gracias por ayudarme. Ahora ayúdala a ella. Yo sentí un vacío en el pecho, como si me jalaran desde dentro. Guardé el papel, no le dije a nadie. No supe cómo explicarlo. Me fui a casa sin hablar. Al día siguiente, me enteré de algo que todavía me cuesta repetir. La hija de Lucía había desaparecido en la madrugada. Los vecinos dijeron que la vieron saliendo de la casa sola, en pijama, descalza, caminando tranquila, como si supiera a dónde iba. Cuando la policía llegó, encontraron su cama vacía, pero en el pasillo había marcas de pasos pequeños, húmedos, con barro, y la puerta trasera no estaba forzada, estaba abierta, como si alguien desde dentro la hubiera dejado así. Una vecina dijo que escuchó a la niña hablando. No gritaba. Hablaba como si estuviera respondiendo a alguien, y lo que más me dolió fue lo que dijo la madre de Lucía. Ella contó que, unas horas antes, la niña le había dicho algo extraño, que su mamá le había prometido venir a buscarla esa noche. Eso fue lo que dijo. Mami viene por mí hoy. Dijo que vendría después de que el Señor la ayudara. Yo no sé si fui yo ese Señor, pero desde ese día no pude volver. No volví a tocar otro cuerpo, ni a entrar a esa sala. Me retiré sin hacer ruido. Y ahora, cuando cae la noche, a veces me pasa algo que ya no quiero contarle a nadie, pero que no puedo ignorar. La bomba de formol. Esa bomba que hacía un ruido lento, constante. A veces vuelve a sonar. No tengo energía en la casa, pero la escucho. Y cuando cierro los ojos, justo antes de dormir, siento algo más. No un susto, no una presencia que asuste. Es otra cosa. Siento dos manos pequeñas, frías, con esa misma tinta azul que vi en el papel, buscando las mías, como si todavía esperaran que yo hiciera algo más. A mí nadie me había dicho que ahí abajo había otra puerta.
Yo ya llevaba casi 10 años trabajando en esa funeraria, turno de noche todos los días. Ya me sabía el protocolo de memoria. Entraban los cuerpos, revisaba los papeles, se les asignaba cámara o mesa de trabajo y yo me encargaba del resto. El olor ya no me afectaba, ni el frío de la cámara, ni los ruidos de la estructura. Uno se acostumbra. Pero cuando empezaron las obras del sistema hidráulico, fue como abrir una herida vieja del edificio. Querían arreglar una filtración que venía desde abajo. Los albañiles rompieron parte del muro del fondo, en el subnivel donde están los compresores antiguos. Fue ahí que uno de ellos me llamó para ver algo raro. Era como una porta metálica empotrada en la pared. Estaba tapada con una capa de ladrillo hueco, pero la línea del marco seguía visible por detrás del yeso viejo. Yo no supe qué decir. Nunca había visto esa puerta. Según los planos que nos habían dado, esa área estaba vacía. El director bajó, miró un segundo y ordenó que dejaran eso así. «No toquen más ahí», dijo. «Es parte de una ala antigua que fue sellada». Y no se volvió a hablar del tema. Pero en las noches siguientes empecé a notar cosas que no cuadraban. Algunas madrugadas, aunque no había ningún cuerpo agendado, las luces del sótano se encendían solas. Y no era luz eléctrica, era como si algo temblara allá adentro, como luz de vela, esa luz débil que parpadea. Y también se escuchaba un ruido metálico, como de máquina vieja en funcionamiento. Yo conozco bien ese sonido. Era una bomba manual de embalsamar, de las antiguas. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Después creí que alguien tal vez estaba revisando el equipo viejo sin avisar. Pero no tenía sentido. Esa funeraria era pública. Nadie usaba ese tipo de equipo desde hace décadas. Un sábado me tocó quedarme solo. Era feriado y no había nadie más en turno. Y claro, justo esa noche falla el sistema de ventilación. La central dejó de extraer aire de las cámaras y se activó la alarma. Bajé al subnivel para reiniciar el sistema y al pasar por el pasillo vi la puerta, abierta, no del todo, solo entreabierta y con luz saliendo por debajo. Pude haberme ido, hacerme el tonto, pero no. Caminé despacio, sin hacer ruido, y cuando empujé la puerta me quedé congelado. El cuarto era chico, las paredes eran viejas, con humedad en el techo, pero todo estaba montado como si se usara. 4 mesas metálicas y en el piso, debajo de cada una, había símbolos grabados. No eran símbolos funerarios comunes, no eran católicos ni nada que yo reconociera. En una esquina había frascos de vidrio con etiquetas. Algunas decían 1996, otras 94. Había nombres de sustancias que ya no se usan, productos que salieron del mercado hace años. Y en el centro había una camilla cubierta con una sábana. Al lado una bomba manual de esas antiguas y una manguera conectada. En la punta caía gota a gota un líquido oscuro. No era sangre, era más espeso y olía raro, como a químico viejo. Algo parecido al éter cuando ya está vencido. No sé por qué lo hice, pero me acerqué a la camilla y levanté la sábana. El cuerpo no tenía rostro. Solo había una cavidad grande, cosida con hilo quirúrgico grueso, como esas suturas torácicas. Estaba bien hecha, pero se veía reciente, demasiado fresca para ser un cadáver viejo. Y justo cuando intenté reaccionar, escuché pasos. Venían del pasillo. Apagué la linterna de inmediato y me escondí detrás de una de las mesas. La puerta se abrió lento. Entraron 3 personas. Al director lo reconocí de inmediato. Los otros 2 eran empleados antiguos, de esos que ya ni venían, pero que a veces se dejaban ver en horarios raros. Se acercaron a la camilla sin decir nada. Uno de ellos sacó un frasco pequeño y lo puso sobre el pecho del cuerpo. Era de vidrio oscuro, parecía tener cenizas y un líquido rojo. Los 3 comenzaron a hablar en voz baja.
No era español, sonaba como latín. Y una frase sí la entendí, porque el director la dijo más fuerte: que los muertos conserven el silencio de los vivos. Y se quedaron quietos, solo mirando al cuerpo, como 2 minutos sin moverse. La luz empezó a parpadear, la bomba manual vibró, y lo juro, el cuerpo se movió, poquito, pero se movió. Me arrastré en silencio, salí sin hacer ruido, subí sin mirar atrás, y justo al cruzar la puerta, escuché la voz del director. No gritó, solo dijo: otro de los nuestros ya sabe demasiado. No dormí esa noche, me quedé sentado en el vestidor hasta que amaneció. No bajé más, no trabajé, no procesé ningún cuerpo. Cerré la cámara principal, dejé las luces encendidas y solo esperé a que llegara el relevo. No dije nada, y no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo decirlo sin que sonara como una locura. Ese mismo lunes me llamaron a la oficina del director. Entré pensando que iba a preguntarme por qué dejé de procesar el cuerpo del sábado, pero no. Me recibió con una sonrisa que me dio escalofrío. Dijo que había una oportunidad para mí en otra ciudad. Una transferencia con aumento, me dijo. Menos carga, mejor sueldo y todas las cartas de recomendación que necesites. No fue una oferta, fue una orden disfrazada. Yo entendí. Firmé los papeles en ese mismo momento. Me dieron una semana para empacar y me asignaron un puesto en otra funeraria del gobierno, en un municipio pequeño, lejos. Allá trabajé por varios años más. Todo fue normal, tranquilo. No volví a ver nada raro, pero esa sensación de que algo me estaban tapando no se fue nunca. Pasó el tiempo. Un día, por simple curiosidad, entré a un archivo público digital buscando antecedentes de la funeraria donde trabajé. Lo hice sin intención, como quien busca fotos viejas en internet, pero lo que encontré me dejó helado. Esa funeraria había sido clausurada en 1987. La razón oficial era manejo irregular de cuerpos y residuos biológicos. Aparecía en varios documentos, fue cerrada por completo, pero luego, en el año 2001, había sido reabierta con otro nombre, mismo lugar, mismo edificio, otra razón social, otro número de registro. Era como si hubieran querido borrar todo lo anterior. Nunca hablé de lo que vi esa noche, hasta ahora, pero a veces sueño con esa puerta y con el sonido de esa bomba manual, como si todavía estuviera funcionando allá abajo, como si hubiera algo ahí que sigue esperando que alguien más se acerque. Yo había drenado cientos de cuerpos. Jóvenes, viejos, con heridas, sin heridas, hinchados, quemados, ya no me afectaba. Pero esa vez algo me hizo parar. Fue a mediados de verano. Llegó sola, sin ataúd, solo en la bolsa negra. Era una mujer de unos 30 años más o menos, piel clara, cabello rizado, bastante largo. El informe decía que había muerto por inhalación de gas en la cocina de su casa. No había signos de violencia. Asfixia accidental, nada raro. Esa noche me tocaba estar solo en la sala de preparación, porque la chica que normalmente me ayuda había pedido el turno libre. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar de noche y prefería que fuera así, menos ruido, menos interrupciones. Solo el zumbido de los refrigeradores, el goteo lento del agua de los lavamanos y ese olor a formol que ya ni notaba. Saqué el cuerpo de la cámara y lo puse sobre la mesa de acero. Estaba tibio todavía. No es tan raro, a veces llegan así si no pasó mucho tiempo desde la muerte. Pero algo me incomodó apenas la toqué. La piel no tenía la rigidez que yo esperaba. No era exactamente blanda, pero tenía como una especie de respuesta, muy leve, como si al apretar el brazo la textura cambiara con el contacto. No sé explicarlo bien. Preparé los tubos, abrí la válvula de la bomba y llené el tanque con el líquido embalsamador. Mezcla estándar. Tenía la presión correcta, todo en orden.
Iba a comenzar el drenado cuando me di cuenta de algo que me dejó quieto. Una gota estaba bajando por el lado derecho del rostro de la mujer, justo desde la comisura del ojo. Me acerqué. Era espesa, brillante. Pasé una gasa. Pensé que podía ser condensación o algún resto de fluido del traslado. A veces pasa. Pero no había humedad en el resto del rostro. Solo ahí. Una sola lágrima. La limpié y seguí. Abrí la incisión en la zona de la clavícula. Coloqué el tubo principal para la extracción. Al abrir la válvula, el líquido empezó a salir, pero más lento de lo normal. Y tenía un color raro. No era sangre vieja, tampoco linfa. Era espeso, como si tuviera trazas de algo que no debía estar ahí. Y el olor no era el de siempre. No sé si fue sugestionado, pero tenía un tono como a óxido, más agrio. Seguí igual. A veces el cuerpo reacciona así, depende del estado. Pero cuando empecé a inyectar el formol, noté otra cosa que me tensó la espalda. La bomba hizo un ruido distinto. Normalmente el sonido es constante, un zumbido mecánico continuo, pero en ese momento empezó a oscilar, como si le costara empujar el líquido. Subía, bajaba, se cortaba, y entre esos cortes escuché un ruido agudo, corto, como un clac ahogado. Venía de la garganta de la mujer. Me quedé ahí, quieto, con la mano en la válvula. Pensé en una bolsa de aire residual, en alguna cavidad liberando presión. Pero no fue eso, porque en el segundo siguiente vi el pecho de la mujer contraerse levemente, como si hubiera entrado un poco de aire por la tráquea, una sola vez, y después, nada. Me obligué a seguir. Revisé el equipo, verifiqué las conexiones, apreté la bomba con más presión, y fue ahí que el tubo de salida empezó a temblar. El flujo bajó, casi se detuvo. El tubo parecía tapado. Cuando lo desconecté para revisar, salió una burbuja pequeña, espesa, y luego un líquido más oscuro que antes, casi rojo. No como sangre vieja, sino con ese color que uno asocia a sangre fresca. Lo juro, tuve que parar ahí. No porque no pudiera seguir, sino porque no me sentía bien. No sabía si era el olor, la imagen, o simplemente el hecho de que todo estaba raro. Cada paso parecía que me estaba llevando a un lugar donde no tenía que llegar. Como si algo estuviera mal desde el principio, pero yo no lo quise ver. Y todavía no había visto lo peor. Apagué la bomba por completo. Cerré las válvulas, retiré los tubos, limpié el exceso de líquido. Me dije que iba a terminar a mano, con calma. Pero al acercarme otra vez al rostro de la mujer, algo me detuvo de golpe. No una sensación, no un presentimiento. Era una lágrima, pero esta vez no era una gota turbia, ni fluido corporal, ni condensación. Era formol, el mismo que yo acababa de inyectar, y salía de su ojo izquierdo, bajando lento, igual que antes, solo que ahora también salía del derecho. Me paralicé. Me acerqué más. Olía igual que el tanque. El brillo era idéntico. Era como si el mismo líquido que debería estar llenando el cuerpo saliera por sus ojos, como si lo estuviera rechazando. El rostro, además, tenía algo distinto. No era una expresión normal. No era rigidez ni relajación post-mortem. Era dolor. Eso vi. Dolor. Como si hubiera algo consciente atrapado ahí adentro mientras yo trabajaba. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. No sé si fueron segundos o minutos. Solo sé que, en algún momento, sentí algo frío detrás de mí, como una corriente de aire, pero no venía de ningún lado. No quise mirar. Tapé el cuerpo, rápido. Cubrí el rostro con la sábana. Fui apagando todo, luces, bomba, extractor. Pero justo cuando bajé la palanca de la bomba, escuché un último sonido. Como un zumbido leve, como si la máquina siguiera andando, aunque ya no tenía corriente. Salí. Esa noche no dormí.
Al día siguiente, volví solo para dejar firmado el registro. El cuerpo ya había sido entregado para el velorio. Pensé en no aparecer más. Pensé en pedir traslado, en fingir una enfermedad. Pero fui. Quise ver si todo había sido cosa mía. Llegué a la sala donde estaba el féretro abierto. Había gente, familiares, amigos. Nadie lloraba, pero se notaba que la muerte había sido inesperada. El padre de la chica se me acercó sin saber quién era yo. Solo vio mi bata y dijo que quería agradecer a los que habían preparado el cuerpo, porque se veía tranquila. No supe qué decir, pero antes de irse soltó algo más. Algo que me dejó seco. Dijo, ella siempre soñaba con eso, con que moría dormida, pero seguía viva por dentro, encerrada, sin poder gritar. No supe qué responder. Solo asentí con la cabeza y me fui. Esa misma noche, retiré mis cosas de la funeraria. Dije que necesitaba tiempo. No volví a usar esa bomba de embalsamar. Nunca más. Lo último que supe fue que, semanas después, el técnico de mantenimiento mandó cambiar ese equipo. Dijo que, cada vez que lo revisaba, había líquido goteando. No del tanque, ni de las válvulas, sino del costado, como si algo lo estuviera expulsando desde dentro. Y tenía el mismo color del formol. Y ese olor seguía ahí. Hasta hoy no sé si fallé en algo. Si hubo un error técnico, o si simplemente era eso, un cuerpo que no quería ser embalsamado, pero no me lo pude sacar de la cabeza. Esa forma de llorar, como si el alma todavía no había terminado de irse. Me acuerdo bien del primer cuerpo que noté con la sonrisa rara. No era natural, era como cosida. Yo soy Adrián Torres. Llevo más de 15 años trabajando en una funeraria privada de Monterrey. No es cualquier funeraria. Es de esas que atienden a familias de políticos, empresarios, gente con dinero. Por eso siempre nos exigen lo mejor. Nada de errores, nada de comentarios fuera de lugar. Profesionalismo puro. Yo entré ahí ya con experiencia, pero aprendí más viendo trabajar a Héctor. Él era el embalsamador principal cuando llegué. Un tipo reservado, muy meticuloso. Nunca decía mucho, pero lo respetaban todos. Siempre trabajaba con música clásica bajita, como si el violín le ayudara a concentrarse. Y algo que me llamaba la atención desde el principio, él siempre cerraba la puerta con llave. Aunque estuviéramos solo él y yo en turno, cerraba igual. No me molestaba. Cada quien tiene sus mañas. Pero con el tiempo empecé a notar cositas, mínimas. Por ejemplo, algunos cuerpos que llegaban relativamente bien conservados, sin heridas externas, salían con pequeños cortes que nadie explicaba. Pequeños en el rostro, casi imperceptibles. Y también me pareció raro que, de pronto, la funeraria empezó a reponer más seguido los bloques de cera. Al principio lo asocié a que teníamos más trabajo, más cuerpos, pero luego escuché algo que me dejó incómodo. El dueño comentó, medio en broma, que varias familias se habían quejado de que los rostros de sus seres queridos parecían felices a la fuerza, como si alguien les hubiera obligado a sonreír. Dijo que tal vez era un efecto de la luz o del maquillaje, pero yo ya sabía que eso no era normal. Una vez me tocó cubrir a Héctor porque tuvo que salir antes. Yo no suelo entrar en su área sin permiso, pero esa vez necesitaba una herramienta que él siempre guardaba. Al abrir uno de los muebles, vi una caja metálica pequeña, bastante vieja, con una cerradura oxidada. Estaba oculta detrás de unos guantes y frascos de formol. No era algo del equipo habitual, y no tenía etiqueta. La quise abrir, lo intenté, pero estaba bien cerrada. No quise forzarla, porque si Héctor notaba que alguien la tocó, iba a ser un problema. Así que lo dejé pasar,
por esa vez. Unas semanas después, llegó el cuerpo de una chica joven, como de 15 o 16 años. Había sido atropellada. La cara todavía estaba entera, pero con varios moretones. Esa noche vi a Héctor trabajar de una forma que nunca antes había visto. Se quedó más de una hora solo con el rostro. Aplicaba el maquillaje despacio, una capa sobre otra, como si pintara un retrato, y murmuraba cosas. No entendí bien, pero juraría que le dijo algo como «así sí, así quedas perfecta». Salí de ahí con un nudo en el estómago, no por miedo, sino por una sensación de asco que no supe explicar. Sentí que lo que él hacía ya no era embalsamar, era otra cosa, algo personal. No comenté nada. No sabía cómo decirlo sin que pareciera una acusación. Pero todo explotó cuando a Héctor lo internaron por una infección en los pulmones. Grave. Estuvo hospitalizado más de 2 semanas y el dueño me pidió que limpiara su estación de trabajo y desechara todo lo que no sirviera. Esa fue la primera vez que abrí la caja. La caja era más pesada de lo que pensé. Cuando por fin rompí la cerradura, me temblaban las manos. No sabía qué esperaba encontrar, pero no era eso. Adentro había varias bolsitas selladas con cinta. No muchas, pero las suficientes para entender que no era algo de un día. Estaban organizadas. Cada una tenía lo que parecían ser fragmentos de piel, labios, pedazos de bocas humanas, duros, como plastificados, con un brillo extraño. Algunos con restos de maquillaje, otros no. Todos tenían una curvatura forzada, como si alguien hubiera intentado congelar una sonrisa. Debajo de eso, había fotos, decenas, imágenes tomadas desde arriba con los cuerpos ya embalsamados, listos en sus ataúdes. Y todos, con la misma expresión, la misma sonrisa. No era casualidad, era idéntica, como si Héctor hubiera copiado y pegado la misma boca en todos. Al fondo de la caja, entre papeles sueltos y una pluma vieja, encontré un papel doblado, escrito a mano, con tinta corrida. Decía: «Nadie debería irse con la boca cerrada. Es mi deber darles una última sonrisa». Me desmayé, literal. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con la cabeza zumbando y las manos entumidas. Lo primero que hice fue cerrar todo, meter la caja en una bolsa negra y dejarla donde estaba. No hablé con nadie. El dueño me llamó más tarde para saber si ya había terminado. Le dije que sí. Me agradeció y me pidió que lo mantuviera profesional, que no hiciera preguntas, que había cosas que era mejor no mover. Una semana después, Héctor murió en el hospital. Nunca regresó, nunca dijo nada. La funeraria incineró sus pertenencias sin revisar nada, sin avisar a nadie. Yo todavía tenía la caja escondida, pero la metí con el resto. La quemaron también. No sé si hice bien, no sé si alguien más lo supo, pero desde entonces, cada vez que preparo un cuerpo y veo que los labios se curvan solos, pienso en él. Y en sí, tal vez, no todos los muertos quieren despedirse sonriendo.